Alguna vez Dios te envió una bendición, pero tu corazón estaba tan herido que no pudiste reconocerla. Alguna vez rechazaste a alguien que solo quería ayudarte, porque amar de nuevo te daba más miedo que quedarte solo. Esta es la historia de dos almas rotas, una anciana que perdió todo y un joven que también perdió todo. Dos vidas paralelas, dos corazones vacíos, dos soledades profundas que un día se encontraron. Ella, doña Aurora, una viuda que no hablaba con nadie, vivía encerrada en su casa, rodeada de silencio, lembranzas e un dolor que el tiempo no había podido curar. Perdió a su marido, perdió a su nieto, perdió la alegría, perdió la luz. Él, Lucas, un joven de 18 años, pobre, huérfano, que caminaba sin rumbo pero con el corazón lleno de bondad, había perdido a su abuela, la única persona que lo llamó hijo en toda su vida. Ambos tenían el mismo vacío, el mismo luto, la misma herida, el mismo día de pérdida, pero aún no lo sabían. El destino los unió, Dios los acercó, pero el corazón de Aurora estaba demasiado quebrado para reconocer la respuesta que había pedido durante años. Lucas llegó a su puerta queriendo ayudar. Traía leña, comida, cuidado, cariño. Traía un amor que no esperaba nada a cambio, pero Aurora, con medo, dor e saudade, lo rechazó una y otra vez. Lo expulsó, le gritó, lo humilló, lo lastimó. Y aún así, Lucas regresaba, no para invadir su vida, sino para proteger a una mujer que le recordaba a quien él había amado más que a nadie. Hasta que un día, con el corazón destruido, Lucas se marchó. Y solo entonces Aurora entendió que había perdido algo que el cielo le había enviado con propósito. La bendición llegó, pero ella no la reconoció hasta que la perdió. Si alguna vez te pasó algo así, si alguna vez alejaste a alguien sin querer, si alguna vez sentiste que tu corazón te traicionó, quédate. Esta historia es para ti. Y si ya sientes algo en tu alma, suscríbete ahora mismo. Dios habla a través de historias como esta. Doña Aurora vivía en la parte alta de la aldea, en una casita humilde que antes había sido llena de vida, cheia de risas, passos, vozes, cheiro de pão e o amor incondicional de sua família. Pero agora era apenas uma casa silenciosa, um silêncio pesado, um silêncio que não traía paz, traía vacío. Aurora era viuda, y no solo había perdido a su esposo, había perdido a su nieto, el único rayo de luz que le quedaba. Aquel niño corría por el patio, llenaba la mesa de dibujos, se sentaba a su lado todas las mañanas para decir, «Abuelita, hoy será un buen día». Y entonces, un día, ya no estuvo más. La partida del nieto abrió una grieta profunda en el alma de la anciana, una grieta que no sanó, una grieta que la convirtió en una mujer dura por fuera y completamente rota por dentro. Se encerró en sí misma, dejó de hablar con los vecinos, dejó de aceptar ayuda, dejó de abrir la puerta, dejó de vivir. Cada vez que alguien intentaba acercarse, ella reaccionaba como un animal herido, echaba, gritaba, cerraba la puerta, levantaba muros, inventaba excusas, no porque odiara a las personas, sino porque temía que el cariño despertara un dolor que todavía no sabía enfrentar. Su soledad se había convertido en su refugio y también en su cárcel. A kilómetros de distancia, otro corazón sangraba del mismo modo. Lucas, un joven de 18 años, pobre, huérfano, trabajador desde los 12, vivía en una casita de barro que amenazaba caerse, cuidando de sí mismo desde que tenía memoria. Su abuela, la única que lo había amado de verdad, morreu no mesmo día en que o neto de Aurora faleceu. Desde ese día, Lucas cargaba un vacío profundo. Ella lo llamaba mi niño, lo cuidaba, lo abrazaba, le daba palabras de aliento cuando la pobreza le pesaba. Con su muerte, Lucas quedó completamente solo en el mundo.
pero algo en él se mantuvo intacto. Su bondad, un corazón sencillo, un alma pura, un espíritu que no pedía nada, pero daba todo. Y aunque la pobreza lo seguía de perto, Lucas nunca se volvió egoísta. Era trabajador, era respetuoso, era humilde y rezaba cada noche por dirección diciendo: Dios, muéstrame a quién debo ayudar. Lucas llegó a la aldea de Aurora buscando trabajo. Había oído que allí necesitaban manos para cuidar los corrales y cortar leña. Cuando vio a la anciana por primera vez, su corazón se estremeció. Había algo familiar en ella, algo que le recordaba a su abuela, algo que despertaba un instinto de protección que él no podía explicar. Ese día, sin pensarlo, se acercó y dijo: «Buenas tardes, señora. ¿Necesita ayuda con la leña?» Aurora lo miró como si hubiera visto un fantasma. El tono de voz del joven, la mirada, la forma en que inclinaba la cabeza. Por un segundo, por apenas un segundo, ella escuchó la voz de su nieto muerto. El corazón le dio un salto, el alma le ardió, y el dolor la golpeó como un látigo. «¡Vete de aquí!», gritó sin pensar. «No necesito nada de nadie». Lucas retrocedió, sorprendido. No entendía, solo había querido ayudar, pero volvió al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente, porque había visto algo detrás de esa rudeza: soledad, dor, fragilidad. Lucas comenzó a cortar leña en silencio, a dejar la madera apilada junto a la puerta, a cerrar el corral cuando el viento lo abría, a cuidar de una oveja herida que Aurora tenía hace años, a limpiar el camino hasta la entrada de la casa. Nunca pedía nada, nunca decía nada, y siempre, siempre se despedía diciendo: «Cuídese, madre mía». Esa frase, dicho con respeto, con ternura, era un puñal para Aurora, porque era exactamente como su nieto la llamaba: «Madre mía, madre mía». Sentía que cada vez que Lucas decía eso, alguien arrancaba una costura del corazón que ella había cosido a la fuerza. Entonces se defendía como sabía: «No me llames así, no vuelvas, no necesito tu pena. Vete, vete de una vez». Pero Lucas no lo hacía por pena, lo hacía por amor, un amor sincero, pacífico, que venía de un corazón que también estaba herido, pero todavía sabía amar. Así era el mundo ordinario de ambos: ella con miedo de amar, él con ganas de amar, ella construyendo muros, él construyendo puentes, ella huyendo de la vida, él tratando de devolverle la vida. Lo que ninguno sabía era que Deus había unido sus historias por un propósito que mudaría todo. Escribe en los comentarios: «Dios sana mi corazón». Quiero leerte. La relación entre Lucas y doña Aurora nunca fue simple, nunca fue suave, nunca fue tranquila. Era una relación hecha de silencios tensos, de palabras duras, de gestos que parecían chocar contra un muro invisible. El muro que Aurora había levantado para no volver a amar y no volver a perder. La anciana, por fuera, parecía de piedra, pero por dentro estaba llena de fragmentos que cortaban. Cada recuerdo de su nieto era un filo, cada gesto de Lucas era un espejo, y cada vez que él decía «madre mía», la grieta en su alma se abría un poco más. Cada mañana, Lucas llegaba con la misma intención sincera: ayudar. Cortaba leña y la dejaba ordenada. Encendía el fogón cuando el clima estaba frío. Cuidaba las ovejas, barría el corral, reparaba pequeñas cosas de la casa sin pedir permiso. Y, a veces, dejaba pequeñas notas junto a la puerta: «Cuídese del frío. La ovejita blanca ya está mejor. Aquí dejé agua caliente, en por si la necesita». Pero Aurora lo rechazaba siempre. «No quiero tu ayuda», gritaba. «No necesito nada de ti». Lucas bajaba la mirada, tragaba el dolor, respiraba profundo y respondía con voz suave: «Está bien, madre mía,
Solo quería que estuviera bien. Ese madre mía le caía a Aurora como un golpe en el pecho, como un martillo que despertaba a su nieto muerto en la memoria, como una voz que volvía de entre las sombras del pasado, y entonces ella estallaba. «No me llames así, no me llames así nunca más». Sus ojos se llenaban de lágrimas, pero ella daba la vuelta para que nadie las viera. Un día, Lucas dejó un poco de pan caliente en la ventana. Había trabajado toda la mañana para conseguirlo. Era un día de lluvia y Aurora casi no tenía comida. Cuando ella encontró el pan, lo tomó con la mano temblorosa. Recordó inmediatamente cuando seu neto facía o mesmo, cuando él corría bajo la lluvia para traerle algo para comer, cuando la llamaba con esa vocecita dulce. «Madre mía, mire lo que le traje». Aurora sintió un dolor tan intenso que la obligó a sentarse. El pan cayó al suelo, y ella murmuró: «No puedo, no puedo, no puedo». Y fue justo ese día que Lucas, sin saber lo que pasaba, tocó la puerta. «Doña Aurora, ¿se encuentra bien?». La anciana abrió la puerta con los ojos llenos de lágrimas, pero inmediatamente los limpió y gritó: «¿Por qué vienes? ¿Por qué insistes?». «Déjame sola». Lucas dio un paso atrás, confundido. «Solo quiero ayudarla». «¿Ayudarme?», dijo ella, con la voz temblando. «Tú no eres él. Tú no eres mi nieto. Y nunca lo serás. Nunca». Lucas sintió o golpe como una pedrada directo no corazón. Yo nunca quise ocupar su lugar», murmuró. Aurora respiraba como quien está en medio de una crisis. Sus manos temblaban. Sus ojos estaban llenos de miedo, no de odio. «Vete», gritó ella. «Vete antes de que duela más». Y cerró la puerta golpeando. Lucas se quedó inmóvil, bajo la lluvia, empapado, herido. Pero aún así, regresó al día siguiente. Lo peor ocurrió un mediodía. Lucas estaba reparando la cerca del corral. No pedía nada a cambio. Solo quería evitar que las ovejas escaparan. Aurora salió con el rostro duro, el alma ardiendo y el corazón en guerra. Los vecinos observaban desde lejos. «Te dije que no vuelvas», gritó ella. «No entiendes, no quiero verte aquí». Lucas soltó las herramientas. «Perdón, madre mía. Solo pensé que... No me llames así, no eres mi familia. No eres nada para mí». Los aldeanos murmuraron. Algunos rieron. Otros sacudieron la cabeza. Lucas sintió como si lo hubieran arrancado por dentro, como si todas las ausencias de su vida cayeran sobre él al mismo tiempo. Yo solo quería ayudarla», susurró. «Vete, y no regreses jamás. Eres un problema, un intruso». Lucas dio un paso atrás, luego otro. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no dijo nada más. Caminó hasta la puerta de la aldea con el corazón totalmente roto. Aurora quedó mirando desde lejos, y por fuera parecía dura, pero por dentro se estaba desmoronando. Antes de marcharse definitivamente, Lucas entró silenciosamente a la casa de Aurora por última vez. No para reclamar, no para discutir, no para pedir nada, sino para despedirse. Dejó una carta doblada sobre la cama de la anciana. Una carta sencilla, escrita con lágrimas. Decía: «Le digo, madre mía, porque así llamaba a mi abuela. No quiero ocupar el lugar de nadie. Solo quise acompañarla porque usted me recordaba a ella. Perdón si le causé dolor. Nunca fue mi intención. Gracias por dejarme cuidar de usted mientras me lo permitió». Cuando Aurora encontró la carta esa noche, la leyó una vez, luego otra y otra. Até que su corazón se quebró por completo. La anciana cayó de rodillas. Lloró como no lloraba desde la muerte de su nieto. Lloró por Lucas, lloró por su nieto, lloró por sí misma. Lloró por todo o amor que rejeitou por medo de sofrer outra vez. «Dios», susurró entre sollozos, «¿qué he hecho?». Esa noche no durmió. Esa noche entendió que había expulsado la bendición que Dios le envió. La bendición llegó, pero ella no la reconoció hasta que la perdió. Y así,
El conflicto llegó a su punto más profundo. La noche en que Aurora leyó la carta de Lucas fue la noche más longa de su vida. La casa estaba en silencio, un silencio tan profundo que parecía escuchar su propia alma romperse. El viento golpeaba suavemente las ventanas, como si también estuviera llorando con ella. Aurora sostenía la carta entre las manos, ya arrugada por la fuerza con que la apretaba. La había leído tantas veces que ya sabía cada palabra de memoria, pero aún así la leía una vez más, buscando algo que no había querido ver antes, el corazón del muchacho, y con cada frase, con cada línea, con cada trazo torpe pero sincero, el dolor se convertía en claridad. Le digo madre mía porque así llamaba a mi abuela. Ese era el gatillo de su herida. Aquella frase que le arrancaba el alma. No era burla, no era atrevimiento, no era falta de respeto. Era amor, era memoria. Era un niño huérfano buscando un abrazo que el mundo le había negado. No quiero ocupar el lugar de nadie. Aurora se cubrió la boca. Un sollozo escapó de su garganta. Ella o había tratado como un intruso, cuando él solo estaba procurando un lugar donde amar y ser amado. Solo quise acompañarla porque usted me recordaba a ella. Esas palabras fueron como un golpe final. Aurora cayó de rodillas junto a la cama. Las lágrimas caían sin control, mojando la carta, manchando la tinta. «Perdóname», susurraba. «Perdóname, Dios mío, perdóname. Muchacho, eu te expulsei por medo, non por falta de amor». Por primera vez en años, Aurora lloró sin esconderse. Lloró con el corazón desnudo. Lloró hasta no tener fuerzas para seguir llorando. Era como si las lágrimas lavaran, una por una, las capas de dureza que había construido desde la muerte de su nieto. Esa noche, ella no durmió. Esa noche, entendió. Cuando los primeros rayos de luz entraron por las rendijas de la ventana, Aurora seguía despierta. Parecía otra persona. Los ojos hinchados, el rostro marcado por el llanto, pero el corazón... el corazón estaba suave por primera vez en mucho tiempo. Se levantó con dificultad, se apoyó en la mesa, respiró hondo y dijo: «Dios, si lo enviaste tú, no quiero perderlo». Por primera vez en años, abrió la puerta de su casa de par en par. El aire frío de la mañana tocó su rostro, pero ya no le parecía hostil. Miró el camino por donde Lucas solía llegar. Un camino vacío ahora, vacío como ella. «¿Dónde estás, hijo?», susurró. Aquel mismo día, al mediodía, Aurora fue al corral para verificar si las ovejas habían escapado, pues la cerca estaba rota desde la última tormenta. Pero cuando llegó, se encontró con algo sorprendente. Todas las ovejas estaban allí. No faltaba ninguna. La oveja blanca, aquella que Lucas había curado con sus propias manos, estaba más sana que nunca. Saltaba, comía, bebía agua, como si nada hubiera pasado. Aurora se arrodilló en la tierra. Entonces susurró: «Él no se llevó nada». Ella había pensado, aunque nunca lo admitió, que Lucas podía haber robado una oveja. La gente del pueblo, venenosa, había insinuado eso, pero ahora veía la verdad. Lucas nunca tuvo malas intenciones, nunca buscó ganancia, nunca quiso nada para sí. Todo lo que hizo, lo hizo por amor. Aurora tocó la cerca reparada. Lucas había trabajado allí en silencio, como siempre, y ella lo expulsó, lo humilló, lo hirió. Su corazón se partió nuevamente. Por la tarde, un hombre pasó por la aldea, un viajero cansado, buscando agua. Aurora, cosa que no hacía hace años, le ofreció un jarro. «Señora», dijo él, después de beber, «gracias, sabe. Días atrás vi un joven caminando con una mochila desgastada. Dijo que se llamaba Lucas. Iba para el sur, hacia la otra aldea, buscando trabajo». Aurora sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Lucas?», susurró. «¿Está bien? ¿Dijo algo?». «Sí», respondió el viajero.
Dijo que había dejado a alguien importante atrás, alguien que no lo quería. Aurora cerró los ojos. Una lágrima cayó. ¿Puedo enviarle un mensaje?, preguntó ella con voz suave. Claro, dígame. Aurora respiró hondo, como quien está a punto de desenterrar o propio corazón. Dígale que su abuela lo busca. Dígale que me hace falta. Dígale que lo quiero ver de nuevo. El viajero sonrió, asintió y partió. Aurora quedó mirando el horizonte, con las manos unidas sobre el pecho. Regresa, hijo, murmuró. Ya no tengo miedo, ya no te rechazo. Ahora sé quién eres para mí. Esa noche, Aurora hizo algo que no hacía desde la muerte de su nieto. Encendió la lamparita de aceite, puso 2 platos na mesa, acomodó a manta no sofá, aqueció un poco de sopa y dijo, en voz baja, por si vuelve, porque, por primera vez, no estaba esperando al fantasma de su nieto, estaba esperando a Lucas, la bendición que Dios le envió, el muchacho que debía ser familia, el abrazo que el cielo había preparado para cerrar su herida. Aurora se sentó en la puerta, miró o camino vacío y esperó o pôr do sol, esperó o anoitecer, esperó o silencio, esperó a madrugada, y cuando el cansancio la venció, murmuró, Dios, si él vuelve, juro que nunca más lo echaré. La noche había sido eterna. Aurora, sentada en la puerta de su casa, luchó contra el sueño mientras esperaba un milagro que no sabía si llegaría. Un milagro que había expulsado con sus propias manos. Un milagro que Dios le había enviado para llenar el vacío que el destino le arrancó. El cielo estaba oscuro, las estrellas parpadeaban como pequeñas promesas lejanas. El frío de la madrugada se colaba entre sus huesos. Pero Aurora no se movía, no importaba el cansancio, no importaba la edad, no importaba el dolor. Ella iba a esperar, porque por primera vez entendía que no había perdido un joven cualquiera, había perdido la bendición que había pedido por años sin saberlo. La carta de Lucas descansaba sobre su regazo. Ella pasaba los dedos sobre el papel arrugado como si acariciara un pedazo de su propio corazón. «Perdóname, hijo», susurró. «No vuelvas a caminar por el mundo sintiendo que no eres amado, cuando yo te quiero conmigo». Las lágrimas caían silenciosas, se mezclaban con el aire frío, pero no frenaban su esperanza. Aurora levantó la vista hacia el sendero oscuro y murmuró, «Dios, por favor, tráelo de vuelta». El reloj biológico de Aurora solía dormirla antes de las 9, pero esa noche sus ojos se negaron a cerrarse. Miró la luna, miró el camino, miró la carta, repetía los recuerdos como quien repite oraciones. Lucas cortando la leña, Lucas curando a la oveja blanca, Lucas cerrando el corral, Lucas diciendo «Madre mía» con esa voz llena de amor. Lucas aceptando gritos sin responder con ira. Lucas sonriendo con humildad. Lucas yendo de casa en casa buscando dónde trabajar. Y ella devolviéndole todo con rejeição. «Dios», dijo con voz casi inaudible, «si me das una segunda oportunidad, yo la cuidaré. Lo cuidaré a él como si fuera de mi sangre». El sol empezaba a insinuarse muy lejos, tímido, rosado. El viento cambió. Los pájaros hicieron sus primeros sonidos. Aurora se levantó lentamente. Sus rodillas crujieron. Se apoyó en la puerta y fue ahí, en ese instante, cuando lo vio. Al principio parecía solo una sombra, una silueta delgada avanzando lentamente, una figura con una mochila desgastada. Aurora entrecerró los ojos. El corazón le golpeó el pecho. Fuerte. «Lucas», susurró sin aliento. La figura se acercó más, pisando el polvo del camino, cansado, solitario, herido por dentro. Sí, era él. Lucas caminaba con la cabeza baja, como quien vuelve sin saber si será recibido.
como quien vuelve apenas porque el corazón siente que debe volver, aunque la razón diga lo contrario. Aurora llevó una mano a la boca. Una lágrima cayó, luego otra, y otra. Dio un paso, luego otro, y después corrió. Corrió como no corría desde antes de ser viuda, como no corría desde que su nieto vivía. Corrió como si su alma se estuviera incendiando por dentro. «¡Lucas!», gritó con la voz quebrada. «¡Hijo! ¡Hijo mío!». Lucas levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de ella, y él se detuvo. No podía creerlo. La anciana que lo echó tantas veces lo llamaba así. «Hijo». Aurora llegó hasta él, y antes de poder decir algo, lo abrazó. Un abrazo desesperado, un abrazo de madre, un abrazo de quien encontró algo que creyó perdido para siempre. Sus manos temblaban, su pecho sollozaba, su rostro se enterró en el hombro del joven. «Perdóname», lloró ella, «perdóname por todo, por echarte, por gritarte, por no verte, por no reconocerte. Tú eres ese nieto que perdí, y sin saberlo, yo te perdí también a ti». Lucas quedó congelado. El corazón le latía como nunca. Las lágrimas quemaban sus ojos. Él, con voz suave, temblorosa, dijo: «Yo siempre quise estar aquí. Usted me recordaba a mi abuela, y la quería proteger, aunque usted no me dejara». Aurora o apretó más fuerte. «No vuelvas a irte», dijo ella casi suplicando. «No sobreviviré a perder a alguien otra vez». Lucas cerró los ojos. Correspondió el abrazo. Apoyó su frente en la de ella. «Madre mía», susurró, «yo también necesitaba un hogar, y lo encontré en usted». La anciana lloró con el alma. En ese abrazo, dois vacios se completaram. A dor de Aurora se fechou. A dor de Lucas encontrou cura. A solidão dos dois terminou. Aurora tomó su mano, una mano joven, fuerte, confiable, y lo llevó de vuelta a casa. Entraron juntos, la mesa puesta, la sopa caliente, la manta lista, el lugar que ella había preparado, sin saber si él volvería. Lucas miró todo y sorrió. Aurora tocó el rostro de él y dice: «Bienvenido a casa, hijo mío». Y así, en esa casita humilde, perdida entre cerros y caminos de tierra, nació una nueva familia, no de sangre, sino de destino, unida por Dios, sanada por amor. En los días que siguieron al reencuentro, algo hermoso comenzó a florecer dentro de la casa de doña Aurora. Un lugar que había sido sombra, silencio, polvo y soledad, ahora respiraba vida. Era como si cada rincón, cada objeto, cada grieta de la pared hubiera sido tocada por una luz que llevaba años esperando llegar. Aurora despertaba al amanecer escuchando pasos suaves en la cocina. No recordaba la última vez que había escuchado sonido humano dentro de su casa sin sentir dolor. Cuando levantaba la vista, veía a Lucas calentando agua, preparando una taza de infusión, ordenando la leña o abriendo las ventanas para dejar entrar el sol. Ese simple gesto, abrir las ventanas, fue simbólico para ella. Durante años las había mantenido cerradas, como quien mantiene el corazón protegido del mundo. Pero ahora, la luz entraba sin pedir permiso. «Buenos días». «Madre mía», decía él con una sonrisa suave. Aurora no se acostumbraba aún a ese nombre. Era un nombre que la sanaba y la hería al mismo tiempo. Pero ahora, el dolor ya no la hacía reaccionar con miedo. Ahora, ese «madre mía» era un bálsamo, un regalo, una segunda oportunidad. «Buenos días, hijo», respondía ella, con una voz que llevaba años sin sonar tan viva. Lucas arregló el corral, reparó el techo, reconstruyó la cerca, limpió el patio, ordenó el granero, dio de comer a las ovejas y lavó los platos. Todo sin que Aurora se lo pidiera, no porque quisiera pagar algo, no porque quisiera demostrar algo, sino porque cuidar era su forma de amar. Las ovejas lo seguían como si fuera parte del rebaño. La ovejita blanca, aquella que él había curado tiempo atrás, corría detrás de él dando pequeños saltos.
Aurora reía al verla, una risa que llevaba años enterrada. «Parece que te quiere», dijo ella un día. Lucas sonrió. A veces los animales sienten cosas que los humanos tardamos en ver. Aurora bajó la mirada, sabiendo bien a qué se refería. Cuando los aldeanos vieron a Lucas regresar, muchos murmuraron. «¿Así que volvió? La vieja lo está buscando desde hace días. Dicen que ahora vive con ella. ¿Será seguro?». Pero mientras ellos hablaban, la vida respondía con hechos. Aurora dejó de cerrar las ventanas, dejó de esconderse, dejó de caminar con la espalda encorvada, volvió a la plaza, volvió a hablar con los vecinos, volvió a sonreír. No fue la aldea quien la curó, fue Lucas, fue Dios a través de él. Lucas y Aurora comían juntos, conversaban en la mesa, compartían historias, lloraban a veces, reían otras. Un día, Aurora le dijo: «Hijo, ¿cómo viviste todo este tiempo solo?». Lucas bajó la mirada. «Yo también tuve miedo, madre mía, pero cuando encontré su casa, sentí que Dios me estaba guiando». Aurora tragó lágrimas. «Y yo no lo vi», susurró. Lucas colocó su mano sobre la de ella. «No importa, ahora sí lo ve». Esas palabras fueron un abrazo invisible. Con el tiempo, Lucas transformó aquel lugar empobrecido en una pequeña chacra ordenada y viva. Reparó la puerta principal, pintó las paredes con cal, sembró flores silvestres junto al camino, construyó un pequeño banco de madera frente a la entrada. Incluso restauró un viejo baúl donde Aurora guardaba recuerdos del nieto. Pero lo más importante fue que Aurora ya no evitaba ese baúl. Una tarde lo abrió. El olor de cosas antiguas llenó la habitación. Ropa de niño, dibujos, cartas, un juguete de madera. Aurora lloró. Lucas se sentó a su lado y la abrazó. «Él estaría feliz por usted», dijo el joven, «porque está volviendo a vivir». Aurora apoyó la cabeza en su hombro. «¿Y tú?», susurró. «Tú eres la respuesta que yo pedí llorando durante años». Cuando Lucas lloraba recordando a su abuela, Aurora lo sostenía. Cuando Aurora temblaba al recordar al nieto, Lucas la abrazaba. Un día, mientras preparaban pan, Aurora lo miró en silencio durante varios segundos. Lucas notó. «¿Pasa algo?». Ella asintió, respirando hondo. «Sí», dijo, con el corazón en la garganta. «Pasa que, desde que estás aquí, la casa ya no duele». Lucas sonrió, con lágrimas brillando. «Entonces, yo ya tengo un hogar». Aurora lo abrazó fuerte, como si quisiera proteger ese momento para siempre. «Y yo ya tengo un hijo», respondió ella. La gente del pueblo, antes desconfiada, empezó a admirar la relación entre ellos. Lucas cuida de ella como si fuera su sangre, y Aurora se ve 20 años más joven desde que está con él. Dios los unió, no hay duda. Lo que antes era un murmullo de crítica, se tornó un murmurio de respeto, porque era innegable. Dos almas rotas se habían convertido en una familia perfecta, no una familia tradicional, no una familia de sangre, sino una familia nacida del dolor y reconstruida por el amor. Los días en la casa de Aurora dejaron de ser silenciosos. El polvo dejó de acumularse. Las ventanas dejaron de estar cerradas. El eco de la soledad dejó de resonar en las paredes. Todo había cambiado. No porque llegara riqueza, no porque llegara un milagro material, sino porque llegó la compañía correcta, la persona que Dios había preparado para llenar el vacío exacto que la vida le dejó a Aurora. Lucas se convirtió en el hijo que ella necesitaba, y Aurora se convirtió en la madre que él buscó durante años. El dolor que ambos cargaban, mudo, profundo, insoportable, se transformó en puente. Se encontraron no desde la abundancia, sino desde la falta, no desde la fuerza, sino desde la herida. Era como si dos pedazos rotos se hubieran ensamblado y por fin encajaran. Una tarde, mientras el sol caía pintando de dorado los cerros,
Aurora miró a Lucas alimentar las ovejas. El viento movía su cabello. La luz lo hacía ver como una oración viva, como un regalo. Aurora respiró hondo, con lágrimas a punto de nacer. «Hijo», dijo ella. Lucas se volvió. «¿Sí, madre mía?» Ella sonrió con el corazón lleno. «Gracias por volver. Gracias por no rendirte. Gracias por verme cuando yo no podía ver a nadie». Lucas bajó la mirada, emocionado. Dios sabía que nos necesitábamos. Aurora se acercó y colocó su mano sobre el hombro del joven. Dios sabía que yo necesitaba amor, y tú necesitabas un hogar, y Él nos unió. Lucas sonrió. Entonces no nos soltamos nunca más. Aurora lo abrazó. Un abrazo cálido, suave, largo. El abrazo de dos almas que finalmente encontraron descanso. Ambos sabían, sin decirlo, que nunca más estarían solos. A veces, Dios envía la respuesta, pero el corazón está tan herido que no la reconoce. Aurora expulsó a Lucas una y otra vez, no porque no lo quisiera, sino porque tenía miedo de amar y perder. Y Lucas, aun siendo rechazado, siguió amando, porque veía en Aurora lo que ella ya no podía ver en sí misma. Un corazón bueno escondido detrás de una muralla de dolor. La bendición llegó, pero ella no la reconoció hasta que la perdió. Y cuando finalmente abrió los ojos, entendió que Dios une historias rotas, que Él coloca a la persona correcta en el lugar correcto, que no hay casualidades cuando se trata de amor, que la familia no siempre nace de la sangre, a veces nace del alma. Lucas encontró una madre, Aurora encontró un hijo, ambos fueron curados, ambos fueron restaurados, ambos fueron salvos por el amor. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete ahora mismo. Aquí no solo contamos historias, aquí sanamos corazones heridos. Comparte este video con alguien que necesita recordar que Dios nunca envía a la persona equivocada. Tu gesto puede cambiar un destino. Y no te vayas. El próximo video puede ser exactamente la palabra que Dios quiere darte hoy.